Gracias, Jorge. Eh, Apareció algo. Oh, ahí sí. Bueno, gracias al Señor por la reunión en esta noche. Es una reunión que siempre deseo semanalmente. El día jueves ya tengo necesidad de juntarme con los santos, de dialogar con ellos, escucharles y reírme un poco con sus bromas y sacarme un poco de la soledad en la que vivo en el día. Sobre todo en estos días se ha acentuado la soledad en nuestra casa porque como estamos solos, eh, Santi, Celeste y Jorge han salido, Jorge dije, y Leonardo salieron, andan fuera de nuestro país disfrutando de vacaciones. Entonces, acá en casita con Nélida. Bueno, tenemos un tema para compartir en esta noche. Entre paréntesis, salud de manera especial a los que están integrándose a nuestra reunión. Espero que puedan mantenerse con nosotros. Tengo buenos recuerdos, Rodrigo de Osorno. Siempre me recuerdo mis primeros años del Evangelio cuando iba a predicar el Evangelio a una iglesia que estaba en la calle Los Hermanos Carrera. En aquella etapa de mi vida, siendo pastor de jóvenes, me resultaba muy grato ir a Osorno y predicar y a veces ir a la radio donde se me invitaba a participar, a compartir la palabra también ahí en una emisora de la radio. Una emisora de la zona, quiero decir. Bien, vamos a la palabra. Hoy día voy a compartir un tema que está muy ligado a nosotros los seres humanos y que de una u otra forma se manifiesta todopoderosamente desde la adolescencia hacia adelante. Quiero hablar acerca de los vicios. ¿Han visto principios bíblicos sobre los vicios presentes en la Escritura? Bueno, la Biblia habla más de lo que ustedes creen acerca de estas disposiciones tan propias de nosotros los seres humanos. Desde que Adán pecó, la vida del creyente, la vida del ser humano en términos generales, está fuertemente afectada por el pecado y obviamente hay pecados de manera particular que se entronizan dentro de nuestra identidad y constituyen vicios importantes que debemos tratar de desarraigar. Entonces, de manera particular, quiero referirme a vicios que hay de pronto en la vida de los hombres de Dios. Vamos a orar en este instante por la palabra, teniendo como base 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Eh, Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos por este tema en el día de hoy. Y gracias, Padre, por las cosas que están ocurriendo en la vida de distintas personas, Señor, que están presentes en esta noche. Padre, agradecemos el que tú nos llames, nos saques de una vida agotada, una vida, Dios, que de una u otra forma ha permeado nuestra existencia, pero qué bueno es poder conocer a Jesucristo y conocer en el amor, la gracia, la misericordia. Te alabamos, Señor, en esta noche por esta palabra y oro para que pueda haber disposición a escuchar este tema. Dios, danos la gracia, Padre, para poder mantener nuestra mente lo más llena de tu gracia, lo más llena de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé los hábitos necesarios, Señor, para participar de esta tu palabra. Te alabamos, Señor, y te exaltamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, dice el versículo 14 también, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. En el inicio de este versículo está centrada la idea acerca de cómo el ocio constituye un capital
para que surja el vicio dentro de nosotros. Shakespeare o Shakespeare, como diría eh, este famoso poeta argentino Borges, eh, en forma irónica, ¿cierto? Defendiendo un poco lo que es la vitalidad del español ante el inglés. Shakespeare decía, si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar. Una buena frase de este tremendo poeta y escritor llamado Shakespeare. Y es a causa de la necesidad y el impulso a responder a la vida por medio del trabajo que muchos de nuestros vicios pasan piola. Pues mantenemos los impulsos para responder a nuestro trabajo más o menos, no como deberíamos, pero al menos para ser calificado eh, como más o menos, un trabajador más o menos. Y ahí en esa vereda, donde está mucha de la muchedumbre que nos rodea, eh, a veces desarrollamos ciertos hábitos que constituyen vicios y de los cuales nuestra vida en Cristo, que es una vida de libertad, necesitamos aprender cómo luchar contra estas cosas que a veces se manifiestan en medio de nosotros y a veces por lo solo que estamos. No sabemos qué hacer con la intimidad y muchas veces comenzamos a desarrollar hábitos que terminan siendo hábitos muy fuertes y que constituyen de pronto ataduras dentro de nuestro corazón. Se dice que el vicio es una disposición, es un hábito o tendencia hacia lo malo. Es la afición hacia una cosa que incita a abusar de ella. Crea dependencia mental, física o espiritual y tiene que ver con todo lo que es perjudicial para la salud física y mental de la persona, de su familia o también de la sociedad. Atenta contra el dominio propio. El vicio priva al hombre del uso normal y digno de sus facultades y por ende destruye la imagen de Dios en él. El vicio en general es denigrante y vergonzoso. En este instante en nuestra cultura hemos visto cómo han surgido una serie de situaciones, redes de personas involucradas en el abuso a los niños. Una generación de personas internacionalmente con influencias en distintos países y anclada también en nuestro país y pone de manifiesto apellidos connotados eh, eh, y donde se revela justamente esto que es el vicio y cómo este hace que las personas, de pronto las familias, cuando viven situaciones de esta naturaleza, se sienten fuertemente afectados y es por obvio, la vergüenza de estar ante las cámaras, la vergüenza de estar ante la atención de terceros, es un hecho no menor. Eh, entonces, uno se pregunta, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y claro, a veces por la falta de contenido con respecto a lo que es el ser humano en términos intrínsecos, hace que la cosa sea más difícil de entender. Y no es que quiera ser un reduccionista y mediante ese raciocinio tratar de soliviantar o pasar por alto lo que, es, lo que pueden ser nuestros vicios de la carne, pero sin duda teniendo una consideración más acertada, más cercana a lo que es la propia revelación bíblica, podemos entender de dónde surgen estos vicios que afectan y que causan todo tipo de sentimiento cuando la familia lo vive o cuando la persona es descubierta. Ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 1, la escritura habla acerca de qué hacer cuando nosotros descubrimos a alguien que está involucrado en alguna clase de vicio, en alguna clase de vida desviada, ¿cierto? Y donde se nos invita a tratar con mucha consideración a las personas que descubrimos de pronto con un estilo de vida ajena a lo que es el capital propio y neto que un creyente ha de desarrollar a lo largo de su vida.
Y ahí se nos pide, ¿cierto?, que nosotros debemos siempre actuar con prudencia ante aquellas personas, teniendo en consideración el hecho de que la vida a veces va dando vuelta y de pronto nosotros podemos vernos en situaciones como la que estamos descubriendo. Este domingo nos toca tratar en la iglesia un problema muy serio que la iglesia de Corinto estaba viviendo en el capítulo 5. Vamos a encontrarnos con un hecho muy potente acerca de cómo hay en el ayer vicios que la iglesia vivía, en este caso la iglesia de Corintios, que como hemos ido descubriendo, era una iglesia que tenía gente de manera particular, un puerto, ¿cierto?, donde interactuaban personas con distintas raíces culturales, y cuando el Evangelio llega a esa zona, todos estos hechos se manifiestan en medio de la iglesia. Entonces la gente de una u otra manera va revelando el pecado presente en sus vidas y cómo por medio del conocimiento de las escrituras, de la revelación de la palabra, Pablo está intentando desarraigar dichos hechos. Entonces, a veces una de las maneras a través de la cual los vicios se van anclando en nosotros es mediante el ocio. Este es uno de los hechos más funestos. Y cuando Pablo escribe a Corintios, dos veces lo hace en el primer libro y en el segundo libro, le habla acerca de cómo el fundamento a veces de las malas actitudes está relacionada directamente con el ocio. Y en la segunda carta de Corintios queda manifiesto en el capítulo 3 cuando habla acerca de este hecho que se estaba anclando con mayor profundidad la iglesia tesalónica, porque como ya sabían que Cristo venía, estaban abandonando los trabajos, estaban abandonando una vida de progreso, una vida con futuro. ¿Por qué? Porque si Cristo venía, entonces no valía la pena tener ese tipo de opciones. Y en medio de esa mediocridad existencial, en esa falta de propósito, se comienzan a anclar situaciones que hacen que la vida sea más compleja. Tengo en mi casa un perrito que ustedes conocen algunos, el Bobby. El Bobby en el último tiempo se ha transformado en un motivo de inquietud para la familia porque pasa puro durmiendo, no hace otra cosa que dormir, no se mueve, apenas baja las escalas y hay que cuando ni siquiera sube la escala hay que tomarlo y llevarlo al segundo piso porque ha hecho de este invierno una vida de oso. Ya no se cree perro, se cree oso, pasa puro durmiendo. Y yo me pongo a pensar, si yo siguiera la rutina del Bobby, oh, no sé qué haría, no sé qué haría con mi mente, porque, porque como ustedes han dado cuenta, la mente del ser humano, wow, es un punto difícil de tratar, y quizás un poco esto era lo que estaba viendo la iglesia de Tesalónica, que a consecuencia de la carencia de propósito se estaban involucrando en estilos de vida que hace que Pablo escriba tratando de advertirles y diciéndole que el que no trabaja, Señor, no come. Claro, porque Pablo sabe que una vida absurda, sin contenidos, que no es concreta, va provocando que la mente comience a desviarse, y en ese desvío eh, surgen formas de vida que no necesariamente conducen a lo bueno, sino a lo malo. Por eso que la gente dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. No sé cuántas veces ustedes han escuchado este dicho, pero es cierto. La ociosidad al desatarse nos lleva a acciones no adecuadas a lo que creemos y terminamos en contra de los postulados de nuestra conciencia, haciendo cosas que nos irritan muchas veces y que van creando rasgos neuróticos en la vida de las personas. ¿Se recuerdan cuando vivimos la pandemia? Fue una lucha feroz en contra en contra del aburrimiento. La gente en general no hallaba qué hacer a veces con las horas y los días se hacían muy largos. Ahora, para nosotros la pandemia no fue así, por lo contrario, permitió formas de ver y de cómo podemos avanzar por medio de la iglesia y desarrollando influencia en la vida de otros. Entonces, muchos no nos aburrimos para nada en la pandemia, sino que nos movimos más que nunca y nos vimos involucrados en una u otra acción. Eh, y que bueno, al final es el resultado propio de la pandemia para la vida de la iglesia. Pero para muchos, este constituyó un fundamento de desvío en sus vidas y se involucraron en situaciones complejas. Recuerdo haber hablado con alguien que eh,
llegó a desarrollar un estilo de vida muy pérfido con malas compañías y obviamente se sentía muy avergonzada la persona de las cosas que vivía. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Está hablando en el capítulo 15. La verdad que el libro de Corintios desde el 1 hasta el 16 siempre tiene frases entre medias donde Pablo de una u otra manera va entremezclando las cosas que va diciendo con hechos que están ocurriendo. Y aquí vemos personas, ¿cierto?, que están siendo o están perdiendo su testimonio por involucrarse en situaciones que no son adecuadas. Las malas conversaciones, hecho común en la vida particular de los hombres, eh, puede pervertir nuestra forma de hablar, puede pervertir nuestra forma de pensamiento y puede desatar nuestros diálogos con terceros ciertos estilos de vida que pueden dañarnos. El Internet, por medio de las redes sociales, ha provocado, cierto, la difuminación de una forma de hablar tan lejana a lo que es la forma habitual de nosotros los cristianos, y no, pues no es porque pensemos que no quebramos huevos, ¿ah? Pero formas de vida muy distintas, y uno cada vez que ingresa a las redes va descubriendo esta, esta manera de hablar y en la cual a veces también nosotros, en nuestro trabajo, donde están nuestras redes habituales, conversamos y de repente estamos pegándonos hechos que son propios de la vida del mundo. Y bueno, y por favor, no quiero que me miren como un religioso digno del Calvano de la pureza, sino que quiero hacerles ver los riesgos que corremos en esta vida y cómo la importancia de estar en Cristo y tratar de influir y no ser tan influido es una manera mediante la cual nosotros podemos luchar contra este tipo de cosas. El ocio hace siempre inconstante el espíritu. Me recuerda el pensamiento de alguien que decía que el ocio es una perversa sirena de la que debemos huir. El ocio, si no va acompañado del estudio, es la muerte y sepultura en la vida del hombre. Estar en ocio muy prolongado no es reposo, sino pereza. A veces, al no tener conciencia de este pecado del ocio o justificar conductas de este tipo, vamos oscureciendo nuestra vida al agregar otras cosas, como por ejemplo el abuso del medicamento, porque el ocio produciendo cosas, emociones negativas, frustrantes, la falta de acciones va haciendo la necesidad de tener, por ejemplo, medicamentos. Y eh, el medicamento puede ser un agregado para ocultar un estilo de vida donde la falta de contenido en términos de prioridades y la falta de hacer y observar las cosas que hacemos nos va frustrando, y esto tiende a hacerse más fuerte en las personas que no tienen una escala de prioridades claramente establecidas y sus trabajos no tienen un contenido tan concreto como quisieran. Entonces pareciera que no están haciendo nunca nada. Entonces, en ese hacer entran a frustrarse y agregan, como recién decía, el medicamento, el cual puede constituirse en un hecho permanente en la vida de nosotros, y donde las sensaciones y los placeres en la vida pasa a ser un objetivo que cada día va haciendo exigir nuevas y nuevos postulados, y así nos vamos enterrando en una vida donde el Señor nunca ha querido llevarnos, pero, insisto, el no tener a veces orientación o el o no dejarnos orientar, porque a veces las cosas pasan en nuestra vida por el hecho de que desarrollamos vidas muy individuales, muy ajenas y lejanas a la vida del cuerpo. Y, y bueno, qué triste es eso, porque al perder la sintonía con el cuerpo,
eh, todo se hace más duro. Y por eso le decía que hace un rato atrás que yo anhelaba la reunión del día, reuniones de la semana con distintas personas. Pero el estar con ustedes para mí constituye una manera de mantenerme así con una buena calidad, con un buen oxígeno que me reaviva, que me anima. Y estoy deseando que las reuniones no sean cada 3 semanas, las en vivo, sino que estoy deseando que sean, ojalá, cada 15 días y de esa manera mejorar nuestra rutina de presencial, de comunicacional y también ir desarrollando redes que nos permitan a veces vaciar este tipo de cosas. Que pueden estar presentes en nosotros. En nuestra cultura hemos tenido siempre alguna clase, algunos vicios, como por ejemplo el alcoholismo, ¿cierto? Nosotros sabemos que Chile, siendo un país productor de vino, ha hecho de que el alcoholismo sea algo presente fuertemente en nuestra cultura. Y recordamos el versículo 18 del capítulo 5 de Pablo a la iglesia de Éfeso, donde el apóstol Pablo dice que en la embriaguez hay disolución, es decir, hay destrucción para la persona, para su familia y muchas veces para la sociedad. Produce el alcoholismo en su etapa letal, produce desequilibrios económicos, provoca a veces riñas, homicidios, accidentes y apertura a veces hasta los pecados sensuales que agregan, ¿cierto?, una atadura mucho más profunda en la vida de las personas. A través de todos los tiempos, la Iglesia ha vivido una tensión entre lo que se denomina la moderación y la abstinencia, que es lo que nosotros debemos vivir. Y la Biblia parece favorecer una postura siempre de moderación, aunque condena, digamos, fuertemente la embriaguez. Recordemos que hay distintos textos bíblicos al respecto. Por falta de tiempo, no los voy a compartir en este instante, pero hay textos bíblicos donde claramente se nos anima a ser moderados y también en extremos debemos aconsejar también como iglesia la abstinencia. Alguien, por ejemplo, que tuvo problemas con el alcohol y que llega al Evangelio, lo mejor que podemos hacer con una persona con estas características es animarle a que no beba en forma absoluta, nunca más, porque si fue una persona con este tipo de problemas, es porque simplemente es un adicto. Entonces, siendo adicto, no podemos permitir que la persona mantenga probabilidades a volver a caer en una situación de esta naturaleza. Y esto no es que tengamos duda en la libertad que en Cristo tenemos, pero tenemos que reconocer que hay ciertos hábitos que se constituyeron, ¿cierto?, en enfermedades en nosotros y por lo tanto no vamos a fomentar por medio de la moderación o que la persona vuelva a vivir la clase de vida que vivía antes. Em, por el bien de los hermanos débiles, también los que somos más fuertes y de pronto estamos en una reunión y donde estamos acostumbrados a veces a servirnos un par de copas porque hemos aprendido a hacer de la moderación un estilo de vida en reserva sin problema, pero si sabemos que hay un par de personas que tienen estas debilidades, entonces nosotros por amor a ellos vamos simplemente a pasar por alto el hábito habitual que tenemos y lo vamos a hacer por afecto a aquellas personas que tienen estas vías rápidas a lo que puede ser el despertar, ¿cierto? La acción punible en la que estuvieron involucrados en el pasado. De todas maneras, el consumo del alcohol, debemos recordar, también es dañino a la salud, con efectos particularmente negativos en el hígado y también en el cerebro. Además, complica notablemente el tratamiento de otras enfermedades. El organismo no está capacitado para ingerir alcohol más que en pequeñas cantidades y el consumo excesivo puede producir daños permanentes. En el ayer fuimos viciosos, en el ayer vivimos experiencias con el alcohol de esta manera, pero hoy día los que estamos en Cristo, obviamente tenemos que tener un estilo de vida distinto.
Otro pecado que debemos recordar y que aparece en la Biblia es la glotonería, la cual ustedes hace un rato atrás hacían eh, el recuerdo así un poco en broma y debemos recordar que la Biblia tiene principios bíblicos al respecto. Por ejemplo, en Lucas capítulo, a ver, ¿dónde está? Lucas capítulo 21. Versículo 34, lo estuve leyendo hace un rato atrás, pero lo tengo por aquí. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen ¿de qué? De glotonería y embriaguez. Aquí están los dos pecados que podríamos, o las dos conductas erradas, y de los afanes de esta vida. Otra conducta errada está hablando el Señor acerca de los últimos tiempos. Entonces, cuidado con la glotonería. La glotonería o la gula en exceso es intemperancia o falta de moderación en el comer o en el beber. Un apetito desordenado nos puede hacer engordar más allá de lo que debemos engordar. Rodrigo podría darnos lecciones al respecto y también los médicos que tenemos en la iglesia nos podrían decir acerca de los daños que provocan los alimentos cuando se consumen más allá de lo que debe ser. Para los glotones, la comida se convierte en un fin en sí mismo, en lugar de ser un medio para tener una nutrición adecuada. Pablo se refirió a algunos cuyo Dios es el vientre. Y hay que manejar esta cosa de la alimentación y manejarla bien porque nos hace bien mantenernos, ¿cierto?, con un peso adecuado y no fuera de control. Se dicen que los latinos tenemos casi un culto a la comida y que la mayoría come más de lo que necesita. El problema de la gula es un problema, yo diría, no solamente del mundo latino. Yo diría aún más que en nuestro país hay mucho cuidado con respecto a lo que es el comer más allá de lo que de uno debe comer. Y uno ve que hay una acentuada preocupación. Yo sé que se ha visto afectado por el desarrollo de una sociedad cada día más neoliberal, pero porque está directamente ligado, aunque no queramos verlo, pero así es. En Estados Unidos ustedes ven que yo me recuerdo haber asistido en una oportunidad a un desayuno a un lugar muy particular y cuando entré al sitio estaba lleno de gordos. Y me recuerdo de que la gente comía de una manera, unos desayunos, pero ustedes no lo pueden creer. No podríamos comerlo en absoluto. Nosotros que somos de la tacita de té, del pancito con mantequilla y nos vamos, ellos no, así unos tremendos bifes con una cantidad de huevo impresionante, con papas fritas y con todo tipo de dulces a su alrededor. ¡Ah! Qué manera de entronizar la gula en la vida de las personas. Cuidado con este tipo de cosas. También podríamos hablar de vicios que yo creo que han ido perdiendo eh, fuerza en la vida de la sociedad, pero que todavía están por ahí entre medio, que son, por ejemplo, el tabaco, que también es dañino a la salud por la nicotina que se halla en toda forma de tabaco. Es una droga que daña el cuerpo, que es creación de Dios. Por lo tanto, las investigaciones médicas serias han comprobado que el fumar es una de las causas de cáncer al pulmón. Debemos recordarlo y yo sé que ustedes lo manejan esta información, pero se las recuerdo porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con todo esto. También produce bronquitis y es un irritante de todo el sistema respiratorio. Hace que el corazón se acelere en 10 pulsaciones más por minuto. Entonces, de ahí la importancia de sacar el cigarrillo de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo pertenece al Señor y es templo del Espíritu Santo. El que destruye su cuerpo está en rebelión en contra de la voluntad de Dios. Y no porque lo haya hecho Spurgeon, lo vamos a hacer nosotros, el fumar. Yo sé que ninguno de ustedes tiene este problema y si alguno tiene problemas,
Yo siempre les animo a mirar su vida en Cristo, a perfeccionarse en Cristo y los vicios van cayendo solos. Cuando ponemos nuestra o miramos obsesivamente los vicios, lo único que hacemos es levantarlos más dentro de nosotros y se hacen más fuertes. Yo creo que quien realmente debe ser y debe tener más y más contenido en nuestra vida es el Señor, el Cristo, por medio del Espíritu Santo. Debemos hacer que Él esté presente más y más en nosotros. Y en la medida que Él se manifiesta más y más por medio de su Espíritu en nuestras vidas, van cayendo todos los vicios. Esta es una convicción que nosotros debemos desarrollar. Por eso Jesús dijo, el conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? ¿O quién es el Logos? ¿Quién es el Verbo? El Cristo. Entonces, en la medida en que el Cristo está más y más fuertemente arraigado en nosotros, vamos a tener mayor capacidad frente a este tipo de vicios y otros, como por ejemplo las drogas, ¿cierto? Donde podemos encontrar distintas clases de estimulantes, tranquilizantes, sedantes, estupefacientes, alucinógenos, etcétera. Aún el café y el té y ciertas otras bebidas comunes las contienen en pequeñas proporciones y cuando se consumen en grandes cantidades se nota que es droga y se nota muchas veces esto de la adicción. Hay muchos medicamentos que contienen fuertes drogas, como las píldoras para adelgazar, las píldoras para dormir o para evitar el sueño que envician a los que la usan repetidamente. Hay narcóticos como la morfina, la cocaína, la heroína, etcétera, y alucinógenos como los que se usaban en los 70 y me imagino otros nombres que hay. En esos tiempos se llamaba el LSD, ¿cierto? El ácido ligérsico. Hoy día no sé cuántos más habrán en la misma línea, pero vemos una sociedad, por ejemplo, de pronto eh, como la norteamericana, que está fuertemente afectada por vicios tremendos, drogas que afectan y que atan a las personas y que la hacen perder completamente la racionalidad. Todo por sentir, todo por encontrarse I feeling blue de mejor manera y lo único que hace uno al respecto es encadenarse y perder la clase de vida que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y estoy ya entrando en la etapa final. Podríamos haber hecho mención, ¿cierto?, a otros problemas que hay dentro de nuestra vida. Tengo acá anotado algunos versículos, pero ¿qué hora es? 12:32, 22:32, perdón. Eh, Mejor voy a terminar porque ya ha pasado el tiempo, pero quizás decir que el ocio es uno de los capitales principales porque desarrollan los vicios en nosotros. También podríamos hablar de la falta de propósito en la vida, la soledad, el aburrimiento, las malas compañías, el abuso de los medicamentos, como hicimos mención, la falta de valentía, a veces no ser menos que los que están a mi alrededor, entonces termino haciendo lo mismo que ellos hacen la curiosidad de qué es lo que produce esto, lo voy a probar. Y muchas veces ese ensayar, ese probar, nos mete en estilos de vida. Cuidado, nosotros los hombres somos personas que andamos en búsqueda de nuestras necesidades de significado y podemos tener problemas de este tipo. Entonces, si hemos estado bajo una búsqueda de sensaciones y de placeres, hemos estado a vicios, atados a vicios. Y en Cristo podemos encontrar la libertad. ¿Cómo lo podemos encontrar? Mediante lo que es nuestra vida transformada. El conocer a Cristo constituye la, la base fulminante frente a todas estas agresiones que hemos sufrido como hombres de Dios. El venir a Cristo, invitado por Él y recibirle como el Señor y Salvador, va a ser quien va a destruir las cadenas que han estado atando en nuestras vidas. Por eso yo tengo la firme convicción de que antes de seguir hablando, siempre le digo a las personas, usted necesita recibir a Cristo, porque es con Cristo que usted va a poder interpretar y ver la vida bajo una óptica distinta. Mientras no tenga a Cristo, entonces usted va a seguir pulsando o viendo la vida tal como la ha estado viviendo en el ayer. Es Cristo quien nos da, ¿cierto?, una, un enfoque, una visión de la vida distinta. Y es por medio de una vida llena del Espíritu
que nosotros tenemos la fuerza para luchar contra las cosas que nos han agobiado y atados. También debemos creer y proclamar la verdad de Dios, y en la medida que comenzamos a trabajar en función de la verdad, nos vamos haciendo más y más fuertes y vamos teniendo más y más capacidad para entender de que ya somos libres y que podemos participar de una vida completamente distinta. Oramos al Señor en este instante porque la hora se me pasó. Eh, pero espero que para aquellos que están libres y que este tema constituye un hecho puramente intelectual, les animo a pedirle al Señor que les dé la oportunidad de hablar con personas atadas, porque si tienen un capital de esta naturaleza en su corazón, qué buenas van a ser sus palabras para poder animar a otros a poder encontrar la clase de libertad que Cristo viene a ofrecer. Me recuerdo muy claramente los años 70 cuando muchos fuimos despertados por el espíritu, una vida distinta luego de haber estado involucrados en vidas como estas y fuertemente afectados en nuestra libertad, en nuestra capacidad de ser como personas. Qué importante es la vida de Cristo cuando éste entra a nuestro corazón porque pudimos percibir el tremendo poder que Cristo tiene para destruir toda atadura. Entonces, es convicción profunda la que surge en mi corazón para decir que el Señor nos puede utilizar al hablarle a otros y ver cómo éste responde otorgando salud, libertad a los que están atados. Oramos al Señor en este instante y si hay alguna persona en el grupo en este instante que tenga alguna clase de atadura, yo diría que los pecados del siglo XXI son el Internet, son las películas de alto contenido sexual que pueden llevarnos a una vida de erotismo, a una vida que el erotismo puede llevarnos al adulterio si somos casados, es decir, a involucrarnos sexualmente con personas que no son nuestra esposa, o o a la vida, digamos, donde hasta nuestra sexualidad pierde identidad. Que Dios nos dé gracia al respecto, porque todas estas cosas surgen por la falta de propósito en nuestra vida. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú viniste un día a nosotros y nos hiciste enteramente libres. Señor, ¿cómo vamos a olvidar ese día en que tú tocaste, Señor, nuestras fibras más íntimas? Nos hiciste despertar en nuestro espíritu, afectaste nuestra alma y nos diste libertad en el cuerpo de muchas acciones, Padre, ataduras, pecados como los que hemos mencionado y nos hiciste libres así de un momento a otro y pudimos percibir la clase de poder y gloria que tú tenías para romper con todas las ataduras. Señor, en esta noche yo oro para que cualquier atadura existente en la vida de mis hermanos, en esta noche, Padre, ellos puedan alcanzar la clase de libertad que solamente tú puedes proporcionar. Rompe las ataduras en el día de hoy, cualquiera sea la atadura que esté presente en nuestras vidas. Señor, tú quieres que seamos esa clase de hombres con una convicción fuerte de que hemos sido liberados y que avanzamos hacia una vida, Dios, cada día más apartada, consagrada, es decir, santa para ti. Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos a cada uno. Pasa por nuestros hogares. Toca nuestras casas. Bendice lo que hay en nuestras casas, rompiendo, Señor, con hábitos, ataduras que nuestras casas pueden estar sobrellevando, Dios, a causa de, de errores que hemos cometido. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la gracia, de la compasión, de la misericordia. Y la sangre del Hijo nos lava y nos limpia de todo pecado. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta noche. Para ti, Dios, la honra, la gloria y la alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén.